De marzo vamos a dar inicio a lo que es la quinta capacitación de lo que comprende lo que es mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de riego de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Angas Mayo, sí, que comprende los sectores de Sicaya Orcotún, ¿no? Eh, Sin antes agradecer a todos los participantes y se les recuerda que deben tener eh, apagada el micro y la cámara, ¿no? Durante la presentación de la exposición. En este caso vamos a tener a dos ponentes que son integrantes del grupo Innova Ingeniería, ¿ya? Los cuales nos van a hablar sobre mantenimiento e infraestructura, ¿no? De los sistemas de riego. Pero en este caso, sobre las obras de arte y estructuras complementarias, ¿no? Vamos a tener al ponente Juan Ronaldo Zapayana y Guamán como primer expositor y después al ponente integrante también del grupo Innova Ingeniería, Noé Cristian Andrade Izar, ¿no? Para los cuales ellos nos van a hablar un poquito de cómo realizar este mantenimiento a las estructuras de riego y nos van a dar algunos alcances, ¿no? El cual nosotros como usuarios debemos tener en cuenta y debemos considerarlo, ¿no? Eh, sin más preámbulo, voy a dar el pase a nuestro primer ponente, ya que nos va a hablar sobre lo que es el mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? En este caso, el primer expositor va a ser Noé Cristian Andrade Izarra. Adelante, Cristian, ¿me escuchas? Sí, sí, Rodríguez. ¿Puedes Perfecto. ir presentando tu pantalla, Cristian? Sí, lo que pasa es que eh, Zapayanay va a exponer, así Ah, que adelante, Zapayanay. entonces adelante, Juan. La sala es tuya. Ya, buenos días con cada uno de ustedes. Primeramente quisiera confirmar si se ve la pantalla y así mismo me escuchan correctamente, ¿no? Sí, sí se logra ver, Juan. Yo te Ya, escucho entonces también continuando con la correctamente. exposición, en esta parte quien les habla es Apoyana Mamán Juan Ronaldo y en este tema vamos a hablar sobre el mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego y particularmente sobre las obras de arte, ¿no? Al hablar de obras de arte, primeramente nos va a salir diversos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son las obras de arte? ¿Cómo se realiza el mantenimiento? ¿Cada qué tiempo se debe realizar? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué sucede si no se realiza el mantenimiento? ¿Por qué es necesario las obras de arte? ¿Cuántas son las obras de arte? Y también ni siquiera muchas más, pero a lo largo de esta exposición ya cada una se van a ir respondiendo o asimismo también al finalizar la exposición no me las hacen llegar y gustosamente les vamos a responder, ¿no? Ya, ahora comenzando sobre el primer tema. Primeramente, de una manera de concientizar a cada uno de ustedes, es primeramente vamos a ver un aspecto social. ¿Qué nos dice el Ministerio de Agricultura y Riego o el MINAGRI en el año 2015? O sea, los proyectos que se han sido realizados, lo que son con el mantenimiento y operación de los sistemas de riego, han sido muy ineficaz o han sido realizados de una manera inadecuada, lo cual, como consecuencia, ha traído de una baja producción agrícola. O sea, ¿qué quiere decir? De que, o sea, tanto el mantenimiento como la operación de los sistemas de riego, en este caso los canales abiertos, van a influir para que, o sea, la producción aumente, o sea, muy baja en los próximos años. De esa manera, o sea, vamos a ver de que cuán importante es lo que es el mantenimiento y la operación de los sistemas de riego, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que corresponde a mantenimiento. Como anteriormente ya mis compañeros explicaron sobre el mantenimiento ya tanto del desarenador, de la bocatoma y asimismo del canal de conducción, ellos también explicaron cuál es el mantenimiento, o sea, de qué se trata. O sea, acá nos dice que es la acción de que se tiene como objetivo preservar la infraestructura del sistema de riego. O sea, ¿qué quiere decir? De que esto va a alargar el ciclo de vida y con a su vez, como consecuencia, vamos a traer un tiempo de buena producción, tanto agrícola. Y asimismo vamos a hablar de las obras de arte. O sea, ¿qué trata de decir las obras de arte? Para muchos de ustedes es un término nuevo, pero muchos también ya tal vez lo conozcan.
¿Qué son las obras de arte? Y dice que son las obras complementarias necesarias en algún punto singular del desarrollo del canal. O sea, ¿qué quiere decir? De que en un determinado punto o lugar del sistema de riego vamos a encontrar estas obras de arte que van a complementar o ayudar al buen funcionamiento de los canales, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la importancia de cada uno de ellos. Primero, es preservar de los canales por mucho tiempo. Como ya les venía diciendo, alargar el ciclo de vida de la infraestructura. Y también vamos a tener lo que es, como consecuencia, vamos a tener lo que es la mayor producción en la agricultura. Ahora, ¿qué queremos con estas exposiciones y llegar a ustedes, a cada uno de los directivos? Es impulsar un correcto procedimiento de mantenimiento. O sea, en otras palabras, o sea, darle los procesos para que realicen un buen, tanto operación y mantenimiento de todos los canales que corresponde a Sicaya. Y asimismo, también vamos a identificar las posibles causas que podrían en algunos casos deteriorar estas infraestructuras. Y asimismo, como finalmente vamos a tener lo que son plantear soluciones para el mantenimiento, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que corresponde al primer obra de arte. En este caso se trata de los medidores de caudal. Ahora, los medidores de caudal básicamente, como su nombre dice, van a ser unas infraestructuras que van a tener la capacidad de lo que son medir el caudal en un determinado punto o ya sea en una determinada estación, o etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es su utilidad? Acá nos menciona su utilidad que sirven para indicar cuánta agua se está utilizando. Por ejemplo, en épocas de sequía va a haber un cierto punto donde va a haber un caudal muy bajo, ya sea por la determinada época de lluvia, ¿no? Y estos se deben administrar correctamente, pero en épocas de lluvia van a ser demasiado altos, las cuales deben ser reguladas. Y asimismo también nos dice dónde es la ubicación de cada uno de estos. Nos dice que se encuentra ubicado básicamente cerca de las bocatomas, a la salida de los reservorios, si es que estuviese, y en los canales laterales y en los patrioles, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza el mantenimiento de esto? O sea, para que el medidor funcione bien, nos dice de que se debe tener limpio el canal de hierbas, tierra y depostada, ya que estos podrían variar lo que son la rejilla graduada, ¿no? O sea, se debe tener limpio todo a lo largo del ciclo de vida de los canales. Y ahora, acá vamos a ver algo muy importante también. O sea, ¿cómo se usa el vertedero rectangular que comúnmente se usa en los canales? O sea, vamos a tener una medida, como en la imagen inferior se ve. Acá tiene unas rejillas graduadas. Asimismo, vamos a tener lo que es el ancho del canal y reemplazando o midiendo estas longitudes o la carga o tanto el ancho, vamos a reemplazarlo en esta fórmula y vamos a tener lo que son el caudal en litros por segundo, que esto a su vez se puede estar administrado para ya sea un cierto sector, ya sea un área determinada, etcétera, ¿no? Ahora, continuando, vamos a hablar sobre las tomas laterales. O sea, como en este caso, las tomas laterales van a tener lo que es la función de repartir tanto a un subramal, o puede ser también a un sector o a un área determinada, ¿no? Asimismo, tenemos lo que son las tomas laterales, donde se ubican. Primeramente, se ubican a lo largo del canal de conducción. Ya dice cada cierto tramo a fin de proveer el agua a cada uno de los sectores de riego. Como ya les venía diciendo, o asimismo también estos van a ser repartidos a los subramales. Ahora, ¿cómo se realiza el mantenimiento? El mantenimiento se dice de que se debe engrasar y pintar. En este caso va a ser una pintura anticorrosiva, ya que todas las compuertas en muchos casos en los canales de Sicaya ya se observó de que son de metal o pocas veces se ve lo que es de madera, ¿no? Sí, David, hablabas. Sí, Juan, te mencionaba que en un momento se te apagó, creo que el micro no se te escuchó bien, pero ahora sí se te escucha, adelante. Ya, muchas gracias. Ya, como continuando ya lo que es el mantenimiento, en este caso también nos dice de que si hubiese, también nos comentaban de que hay bastantes robos, lo que son las compuertas de metal. En este caso se debe reemplazar inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto van a producir lo que son las fugas del agua, asimismo puede haber inundaciones, asimismo también puede haber lo que son variaciones, entre otros de los caudales, ¿no?
Y asimismo también se debe limpiar lo que son las hierbas, tanto de tierra, piedra y hierbas, como en la margen superior se puede observar una toma lateral lleno de hierbas, piedras, etcétera, ¿no? Que estos van a producir el mal funcionamiento del sistema de riego. Asimismo, también se ve de que, o sea, se debe evitar golpes bruscos, usar como anclaje. En muchos casos esto se usa como anclaje de animales y otros, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre los acueductos, su funcionamiento, su utilidad y dónde, ¿no? Ya, ahora los acueductos nos dice de que sirven para que el canal pase por una quebrada profunda. O sea, esto es su función principal es atravesar por medio, ya sea, puede ser por medio de unos pontones o pueden ser puentes colgantes, pero la cuestión es llevar el agua de un determinado lugar a un determinado lugar, o sea, donde que haya una quebrada, río u otros, ¿no? Asimismo, esto puede ser de diferentes materiales, como por ejemplo se puede observar, puede ser de concreto, o asimismo también pueden ser de tubería de PVC u otros, ¿no? ¿Y cuál es la recomendación que nos da? O sea, dice de que, o sea, la recomendación dice de que los animales no deben pasar por esta estructura, porque su función es que pasen por el agua, ¿no? O sea, nos dice de que, o sea, para muchos casos esto puede ser muy peligroso, ¿no? Ya que, o sea, puede haber caídas, tanto de los animales, personas u otros, lo cual puede ocasionar accidentes, ¿no? Y asimismo, ¿cómo se realiza lo que es el mantenimiento? O sea, como ya les mencionaba, hay diferentes materiales, pero para las tuberías de PVC o metálico nos dice de que se debe pintar con pinturas anticorrosivas o las cuales deben estar ante la protección del sol, ¿no? Asimismo nos dice de que para el tipo de concreto, como se puede observar en la imagen, se debe revestir, no presenta, o sea, el agua que se está transportando no debe presentar lo que son materiales en suspensión, como pueden ser piedras, arenas, tierra, hierbas, que estos a su vez van a producir de que el concreto se desgaste, ¿no? Y a su misma vez puede producir que haya fisuras, roturas, entre otros, ¿no? Y lo cual, ¿cuál es la solución entonces? En este caso la solución puede ser frotar con algún impermeabilizante, ¿no? O sea, con un aditivo impermeabilizante, lo cual esto, ya que evita las fisuras y en este caso va a continuar correctamente lo que es el agua, va a traspasar a través de como un medio de un puente, ¿no? Ahora, el siguiente obra de arte se trata de las canoas. Esas canoas puede que se vean en los canales de Sicayo, pero para su conocimiento, para que, o sea, conozcan, ya, o sea, puedan, o sea, en algún otro lugar puedan ver este tipo de infraestructura y ustedes digan de que, o sea, ya conocen este tipo de infraestructura o obras de arte, ¿no? Las canoas se tratan básicamente de que, o sea, estas por medio de que sirve para que el agua, o sea, vamos a explicar de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, digamos tenemos un canal y digamos tenemos un río, un rachuelo, o sea, ¿cómo puede pasar el canal por ese rachuelo? Entonces, se hace este tipo de obras de arte donde que el canal va por dentro y los rachuelos por medio de un puente por encima, estas van a ser atravesadas y no van a ser juntadas, ya que el rachuelo puede traer materiales en suspensión como son piedras, tierras, ramales, etcétera, que estas pueden perjudicar lo que son a los sistemas de riego, en este caso los canales, ¿no? Para evitar ello se realiza este tipo de obras de arte como son las canoas. Acá nos dice cuál es su utilidad, como podemos ver, dice, ¿no? O sea, de evitar de que las aguas que tengan piedra o tierra u otros se junten con las aguas del canal, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza lo que es el mantenimiento? El mantenimiento dice se debe limpiar y proteger los extremos de las canoas con muros de piedra. ¿Esto para qué? Para evitar de que por los extremos se infiltren estas aguas y lleguen al canal. Asimismo, dice también de que la estructura en la entrada como en la salida debe tener un buen empedrado. O sea, debe ser de material ciclopio, de un concreto ciclopio, ya que este evita lo que es la abrasión o el desgaste de las mismas y a su vez pueden llegar a lo que son los canales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre también lo que son las pasarelas o puentes que muy comúnmente se ven en los canales y así mismo también lo que se vio lo son en los canales de Vizcaya, ¿no? Por ejemplo, ¿estos dónde se ubican? Ya como todos sabemos, estos ya se ubican en los caminos que van a cruzar al canal, ¿no? O sea, ya puede ser para el cruce de animales, personas, en muchos casos como se vio en lo que es en Sicaya para el cruce de los tractores, ¿no? Y ahora, ¿cómo se debe realizar el mantenimiento o cuidado de estas? Ya que esas infraestructuras también son muy importantes para el acceso a las
a las áreas o a los sectores donde se va a regar, producir, ¿no? Ya, dice se debe evitar golpes bruscos o romper estructuras que posteriormente pueden provocar desgaste o caída de las mismas. O sea, se debe evitar de que, o sea, si digamos que una pasarela es para animales y personas, y por ahí va a pasar un tractor, ya, esto va a producir rajaduras y en muchos casos se puede romper o se puede caer este tipo de pasarelas, ¿no? Ahora, en caso de daños, debe reparar o reconstruir. Por ejemplo, después, estas ya es recomendable que se realicen de un concreto armado, o sea, en un concreto donde que haya un concreto simple y más armadura, ¿no? Ya que estas por su peso mismo, ya sea de los tractores u otros, estas van a tener mayores esfuerzos y pueden producir lo que son las caídas de esas pasarelas, por ello se recomienda este tipo de material. Pero en caso de que, o sea de solamente el pase de animales y personas, necesariamente si es que no se tiene el presupuesto, se puede realizar lo que son de madera o también de metal, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la siguiente obra de arte. Se trata de las estructuras de control de caudal. Como su nombre dice, son estructuras donde que van a regular la cantidad o el caudal que tiene en los canales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto también se ve bastante, ya que, por ejemplo, en cuanto se realizan los mantenimientos, estos se deben ser cortados, el caudal debe ser cortado, o sea, no debe haber acceso a los canales, por lo cual, por estas estructuras se van todo lo que son el caudal o el agua, mejor dicho, a las abras, a los vertederos, ¿no? Ya, por ejemplo, acá nos dice cuál es la utilidad de esta. Se dice de que, o sea, dice para liberar el canal de agua principal, estas deben ser a una quebrada natural. Como ya se observa también, estas deben ser dirigidos a lo que son, por ejemplo, a un río, a un riachuelo, donde que tenga un cauce, para que estas también tengan, o sea, se unen a ello y no haya otra dificultad de inundaciones u otros, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza el mantenimiento? Por tratarse de ser una compuerta metálica también, o sea, deben tener siempre limpios y se deben pintar con pintura anticorrosiva, como ya se mencionaba, todos los metales, y también nos dice de que deben ser identificados, ¿no? Este, esta compuerta debe ser identificado como, por ejemplo, control y caudal. Ya, esto es muy importante para evitar de que haya confusiones posteriores, ¿no? Y asimismo también nos menciona de que el cruce debe estar protegido adecuadamente con piedras. Ya, esto principalmente, ¿por qué? Para que no haga desgaste de lo que son del campo, del sector, ¿no? Ya que estos por su naturaleza del agua, estos van a tener un desgaste y esto puede tener consecuencias posteriores, ¿no? Puede haber derrumbe, etcétera. Y esto sería un poco sobre conociendo sobre las obras de arte y si tuvieran alguna pregunta, ustedes las hacen llegar al final y gustosamente les vamos a responder, ¿no? Esto sería de mi parte, muchas gracias. Bien, Juan, muchísimas gracias por la exposición. Un tema también muy, muy interesante en cuanto a lo que es el mantenimiento, ¿no? De algunas estructuras de riego. Vamos a pasar con el siguiente ponente, sin antes recordarles de que debemos mantener el audio apagado y las cámaras también apagadas durante la exposición. En cuanto a las preguntas los vamos a realizar posteriormente al término de la exposición del siguiente integrante, el cual es Noé Cristian Andrade Izarra. ¿Ya? Cristian, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, Rodríguez, perfecto. Voy a Adelante, presentar tu Cristian. parte. La sala es tuya. Puedes presentar tu pantalla y iniciar con tu exposición. Perfecto. A ver, me confirma si se logra Sí, observar. sí se logra presentar tus diapositivas, Cristian. Muchas gracias. Bueno, vamos a proseguir, ¿no? Con la quinta capacitación, en este caso, lo que corresponde a mantenimiento de infraestructura del sistema de riego. Vamos a continuar un poco, como ya hemos visto en las anteriores, todo acerca de las obras, ¿no? De estructuras hidráulicas. Entonces, como en esta ocasión vamos a continuar algunas estructuras, en este caso vamos a hablar de las rápidas, ¿no? Como hemos visto ya, cada estructura y obra hidráulica, pues parte de un diseño, parte
de un área en específico, de un caudal, de un estudio de cultivo, y todo eso, pues, cuando nosotros vemos, por ejemplo, gran parte de Sicaya y todas las zonas donde se hace el cultivo, vemos estructura, ¿no? Y realmente nosotros quizás como directivos conocemos, pero algunos usuarios desconocen. Muchas veces podemos ver este tipo de estructura y pensar que quizás al observar que acá hay una poza, podemos pensar que puede ser quizás para la toma de bebida o de agua para los animales, o quizás para lavar ropa, no sé, lo utilizamos de diferentes formas, lo usamos quizás a lo que pensamos, pero sin embargo son estructuras que parten de este canal de irrigación. En este caso, pues prosiguiendo a todo lo que ya estábamos comentando y exponiendo, pues vamos a hablar de las rápidas. Para que los que no conocen, pues las rápidas son este tipo de estructuras que se observa. ¿Y esto para qué sirven? Bueno, la utilidad son estructuras de disipación de energía, ¿no? En este caso no es una simple quizás estructura, sino que este tipo de estructura se construye en los canales de riego específicamente para poder, cuando existen, ¿no?, desniveles o cuando hay unas pendientes mayores. Con el objetivo de que, efectivamente, cuando hay ese tipo de pendientes mayores, pues la velocidad aumenta, ¿no?, del flujo del agua. Entonces, este tipo de rápidas, lo que cuando se construye específicamente es para eso, reducir esa velocidad, aprovechar esa pendiente, pero hay que saber que cuando el agua corre a una pendiente mayor, pues no solamente el flujo del agua aumenta, ¿no? Sino que el agua conlleva una fuerza. Esa fuerza es lo que genera al caudal y al canal erosiones, lo que conlleva pues vibraciones del agua, y eso pues a posterior al canal lo que hace es deteriorar. Entonces nosotros, para poder hacer este tipo de mantenimiento de infraestructuras, lo primero que hay que conocer eso, ¿no? La ubicación obviamente se ubica cuando hay desniveles. ¿Por qué? Porque en desniveles es cuando se aumenta ese caudal, esa velocidad. Cada estructura y obra, bueno, en este caso nosotros consideramos, ¿no?, obras de disipación de energía, y pues parte de un diseño y asimismo parte de de un estudio, ¿no?, que ya se ha mencionado y lo que se ha expuesto en anteriores sesiones. Asimismo conlleva las principales partes. Realmente su utilidad y la función va a partir de acuerdo al canal y al caudal que va a llevar. En este caso, gran parte de Sicaya y todos los anexos, Huacha, Corcotuna, Angasmayo, se observa que este tipo de canales muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que exista desnivel, pues el caudal es menor. La importancia de estas rápidas surge quizás en qué caudal demandado existe, ¿no? Bueno, como se observa, no parte de un diseño, pero vamos a ver que en todas estas, en estos sectores, las rápidas son quizás simples. Pero lo que vamos a resaltar, lo más importante, es que debe contener el pozo disipador. Esto es un pozo disipador. Realmente este pozo es donde cumple la función de disipar esa energía, ¿no?, que está cayendo el flujo del agua. Ahora, la gran pregunta es que este pozo disipador está construido con una resistencia mayor a lo que se construyó en el canal, con el objetivo eso, ¿no?, de presentar mayor resistencia en el momento de que el flujo del agua cae. Bueno, otra estructura que vamos a ver, esto es importante, añadiendo las rápidas, porque se ha visto en el diseño de canales que se ha hecho ese estudio, que gran parte de los ramales sí se está considerando la construcción de estas rápidas. Vamos, otro tipo quizás de obras complementarias, ya son los sifones. Esto es una opción, no se recomienda, bueno, es recomendable, pero no tanto se observa, ¿no?, como el uso. Los sifones, ¿para qué nos sirven los sifones, sinceramente? Bueno, los sifones, como observamos, es este tipo de estructura, ¿no? Realmente se utiliza para poder aprovechar el agua cuando tenemos pues nuestras parcelas ahí adyacentes, ¿no? Y efectivamente, cuando no existe una compuerta. Estamos hablando porque efectivamente cuando un usuario ve que no hay paso del agua hacia su parcela, lo que hace, ¿qué cosa es? Hacer o construir su propio compuerta, ¿no? Y ¿qué hace? Es derrumbar, hacer surcos,
Y eso es lo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque está malogrando la estructura del canal. Y cuando malogra, pues hay pérdida bastante de agua, hay filtraciones. Y eso es lo que al final quizás del canal, las últimas parcelas ya no hay agua, ¿no? No abastece suficiente agua. Entonces, eso es el problema. ¿Y qué podemos hacer? Es esto, ¿no? Recomendamos los sifones. Como observamos, estos sifones funcionan, realmente hay dos tipos principalmente, ¿no? Puede ser, así como observamos, en forma de U invertida o por debajo del suelo, ¿no? Del subsuelo también. Y esto funciona, pues, por efecto de las presiones atmosféricas, realmente, ¿no? Y para poder utilizarlo, obviamente no lo utilizamos, quizás son dos cosas, ¿no? Uno, porque desconocemos que existen este tipo de sifones, o segundo, porque efectivamente no sabemos utilizar, porque no es simplemente quizás poner tuberías ahí, sino que hay que conocer. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, ¿no? Lo primero, pues, es ahogar esta tubería. ¿Y cómo lo vamos a ahogar? Obviamente hay que llenarle de agua. Cuando lo llenamos de agua, pues ahí recién lo colocamos bueno, recomendable para los surcos, ¿no? Cuando hay surcos y lo llenamos de agua, entonces ahí por presión y diferencia de presiones, va a ser el abastecimiento, ¿no? El agua va a distribuirse hacia las parcelas. ¿Y por qué es recomendable? Porque efectivamente es un riego más uniforme y eso es lo que buscamos en un cultivo. ¿Hay desventajas? Específicamente, pues sí. ¿Cuáles? Más que todo es las obstrucciones con materiales sólidos. En este caso, más que todo en temporadas de otoño, ¿no? Por hojas o por partículas que casi, por ejemplo, ¿no? Las tuberías pueden ser de 4 a 5 centímetros de diámetro. Entonces, cuando las partículas sólidas son menores a este diámetro, fácilmente puede incrustarse en la tubería y puede haber obstrucciones. Pero haciendo presión se puede hacer su limpieza, ¿no? Eso es una desventaja. Pero es muy recomendable, efectivamente es recomendable por el mismo hecho de que el riego es más uniforme, ¿no? Esa es una ventaja. ¿Y por qué queremos un riego más uniforme hacia nuestro cultivo? Porque, como bien sabemos, y ya se ha estado platicando esto sobre la relación en que debe existir el suelo, el cultivo y el agua, ¿no? Que cada cultivo tiene su tiempo de riego en específico. No es un tiempo quizás constante para cada cultivo. Entonces, esto nosotros ya lo conocemos más que todo. Esto es el tipo de riego y es muy recomendable utilizar el sifón, ¿no? Acá podemos ver que el riego es a través de tubos de sifón, es una forma muy práctica y eficiente al distribuir agua. Entonces, no hay que hacer esa mal práctica de poder construir nuestras propias tomas laterales. Simplemente hay que utilizar este tipo de sifones. Bueno, en este caso ya estaríamos culminando con lo que son el mantenimiento con esta sesión de obras complementarias y obras de arte, ¿no? Que hemos hablado ya todo de estructuras hidráulicas y asimismo como estructuras de disipación de energía. Vamos a pasar un tema un poco ya adyacente, a lo cual a los posteriores capacitaciones se va a un poco profundizar más y vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Por ello es que vamos a hacernos esa pregunta. ¿Qué necesitamos para hacer un buen mantenimiento del sistema de riego? Si es cierto, ya conocemos lo que es las estructuras, ya conocemos quizás hacer el mantenimiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar? Y efectivamente esto, para lograr un buen mantenimiento, lo que necesitamos es una buena organización. Y eso es lo primero, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos tratando de llegar, ¿no? Por medio de quizás los directivos o la comisión en esta parte de todos los 7 sectores que corresponden, pues hacer llegar esto, ¿no? Mediante ellos llegar a los usuarios. Y efectivamente se cuenta con una organización de usuarios, ¿no? Con fines agrarios, lo que está en bastante coordinación con las instituciones, como es el ALA, el ANA. ¿Y cómo se organizan? Bueno, ciertamente el manual y Minagri también nos dicen que lo primero deberíamos tener esa organización de usuarios. Y efectivamente es lo que contamos. Pero asimismo, la organización en sí para hacer el mantenimiento, pues va a constar de bastantes reuniones, va a constar de
por ejemplo, ¿no? Si se necesita fondos, cuotas, asambleas. Se debe constar también definir cuánto debe aportar cada usuario, ¿no? Mm, efectivamente, la organización lo cuenta, también hemos sido testigos de que sí se forman asambleas, ¿no? Entonces, el problema siempre va a surgir en la necesidad y la demanda, ¿no? Del agua, que es siempre el problema quizás más lo que se observa en estos sectores y quizás en todo, ¿no? Los sectores donde se realiza el riego, ¿no? Por canales abiertos. Entonces, es muy importante esta organización. Bueno, vamos a pasar otro, lo que en realidad queremos hacer llegar, ¿no? No solamente a los directivos, sino a los usuarios. Y por ello es que debemos contar con un conocimiento general sobre el mantenimiento. Para ello es lo que estamos realizando hoy en día, que es la capacitación y sensibilización de usuarios. Esperamos que con estas capacitaciones no solamente llega quizás a los usuarios, a los directivos, sino también a los usuarios, a todas las personas regantes, porque eso es al final, ¿no? Lo que queremos. Y efectivamente, cuando nosotros tenemos esta buena organización y un conocimiento general, vamos a tener cuenta de varios eventos que se realizan. Por ejemplo, esto es uno de ellos que quizás ha surgido a partir de, bueno, ¿no? Al inicio de la pandemia. Y efectivamente, si nosotros tenemos esa buena organización, es lo que podemos conllevar a que nuestro mantenimiento de canales sea quizás no tanto responsabilidad de nosotros, sino también que el Estado nos apoye. Y para ello, por ejemplo, es uno de ellos la reactivación económica, que para todos los servicios o para todas las áreas se ha destinado un presupuesto, ¿no? Y eso con el objetivo, bueno, en nuestro caso, que corresponde al tema de hidráulica, pues a reactivar eso, la actividad agrícola y con el objetivo también de generar empleo productivo, ¿no? Acá tenemos eso y mira, vemos para nuestra área, ¿cuánto? Por ejemplo, 300 millones para mantenimiento de canales de riego a nivel nacional, ¿no? Y aquí efectivamente nos mandan un manual de ejecución de actividades de mantenimiento de riego, de canales de riego y drenes bajo la modalidad de núcleos ejecutores. Este manual efectivamente aquí nos da cómo podemos, por ejemplo, ¿no? En 2020 ha habido la reactivación económica. ¿Y esto con qué? Con el objetivo. Es decir, que se ha destinado un presupuesto para este tipo de área, para este tipo de actividades, que es mantenimiento de canales de riego y drenes. Y por ahí nos da una modalidad de núcleos ejecutores. Es que es cierto, pues las entidades no nos van a dar el dinero, por así decirlo, directamente, sino que esto tiene que pasar por una serie de procesos. Y en este caso, lo que nos corresponde sería de núcleos ejecutores. Pero así en resumen nomás, es que también, ¿no? Se ha trabajado en 2020 y se ha hecho una actualización en 2021. Y nosotros no somos ajenos a ellos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de Canal de Sicaya, que en 2017 se ha hecho, si somos testigos, ¿no? De que se ha hecho el mejoramiento del canal de riego. Y 2020 se aplica esa reactivación económica y mira, destinando una cierta cantidad de presupuesto para hacer este tipo de mantenimientos. Entonces nosotros no somos ajenos, como les menciono. Por ejemplo, aquí por ejemplo, Sicaya está en el núcleo ejecutor número 96 de Angasmayo, distritos de Orcotuna, Manzanares, Huachac, Sicaya, San José de Quero. Y efectivamente Minagre hace esa entrega de presupuesto a los ejecutores, ¿no? Y cómo nosotros podemos, este proyecto realmente nos menciona que está desde 2020 hasta 2026, va a durar. Entonces, ¿qué tipo de actividades es lo que se va a realizar? Y efectivamente acá vemos, ¿no? Las entidades lo clasifica, o el manual también, lo clasifica como trabajos preliminares y movimiento de tierras, ¿no? Estos tipos de trabajos, por ejemplo, son la limpieza y desbroce de vegetación ligera. Estos trabajos preliminares no necesariamente requiere quizás alguna maquinaria, simplemente la organización de todos los usuarios con la directiva y hacer ese tipo de mantenimiento. Por ejemplo, cuando hay vegetación, ¿no? En los canales para hacer esa limpieza. También la limpieza y desbroce de vegetación densa cuando ya hay demasiada vegetación. Y también la limpieza y eliminación de desmonte de corona de borde del canal. Es decir, que quizás cuando se acumulan materiales sólidos, piedras en los canales, entonces también requiere su mantenimiento.
Y el otro tipo de mantenimiento que también nos va o que cubre este tipo de reactivación es el movimiento de tierras, ¿no? Como por ejemplo la descolmatación, el acopio y acarreo de material de préstamo, limpieza y perfilado de caja de canal. Es por ello que nosotros debemos aprovechar esto. Este tipo de eventos, pues a nosotros nos va a permitir, ya que nos dice que cubre un presupuesto en realidad directo como indirecto, ¿no? Que nosotros, que si tenemos una buena organización, podemos llegar hasta el 90%, ¿no? De ese presupuesto que cubre. Solamente contamos y deberíamos formar ese núcleo ejecutor, ya que el núcleo ejecutor es el encargado, pues, de hacer este tipo de procesos. Bueno, hemos llegado al final de esta ponencia. Se va a pasar a las preguntas, si en caso existiera. Bueno, Cristian, muchas gracias por la exposición. Un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta, ¿no? En cuanto nos habla sobre el mantenimiento de las complementarias, ¿no? Que comprende ya lo que es los canales de riego y aparte de ello, ¿no? De las instituciones como unidades ejecutoras que nos mencionas, que debemos tener en cuenta como usuarios, ¿no? Muchas veces como usuario, ¿qué hacemos? Utilizamos solamente los canales de riego para transportar el agua porque ya queremos tal vez regar alguna parcela, ¿no? Algún cultivo, pero no tenemos en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el mantenimiento adecuado, ¿ya? Aparte de lo que también nos hablaba Juan, ¿no? Que viene a ser los medidores de caudales, que no tenemos mucho en cuenta. Y bueno, debido a eso exige usted pérdidas de caudal, ¿no? Y eso yo creo que tampoco es bueno. Pues la idea es aprovechar el agua de manera eficiente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a a las preguntas. Aquellos participantes ya que tengan algunas preguntas para los dos ponentes, eh, adelante, pueden levantar la manito o activar directamente su micro y hacer la pregunta correspondiente. Yo creo que no tenemos participantes que quieran hacer preguntas. Adelante, con confianza, pueden realizar tus respectivas preguntas o algo que no les quedó claro de la exposición. Para eso están los ponentes, quienes gustosamente van a responder a sus preguntas. Ah, ahí tenemos una pregunta. A ver, nos dice, a ver, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Nos dice, la primera pregunta. Buenos días, me gustaría saber si los sifones también nos pueden servir para regar cultivos en siembra, bueno, que se siembran por mergas o solo los que se riegan por surcos. A ver, Sí, adelante, perfecto. Cristian, creo que es una pregunta para ti. Sí, sí. Eh, bueno, para aclararlo, efectivamente, ¿no? También por Melgas, bueno, lo que aquí se busca es efectivamente que aprovechar que la conducción, por ejemplo, de surcos y melgas, pues esa conducción nos ayuda a hacer esa distribución del agua, ¿no? Los sifones, efectivamente, la función que en este caso vamos a adoptar es quizás esa tubería, pues adaptarlo. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de melgas o surcos y nosotros queremos hacer ese riego uniforme, pues tranquilamente podemos adoptar ese tipo de tuberías. Como les menciona, 4 a 5 centímetros de diámetro y efectivamente 1,5 metros, ¿no? Entonces, cada
El objetivo es ponerle en cada distribución que se realiza y pues tranquilamente puede adoptarse también para ese tipo de riego. Hay que tener cuidado también en la pendiente del terreno, ya que muchas veces por el efecto del agua, pues lo que buscamos no es un lavado de nutrientes, ¿no? Realmente, sino que viendo también las pendientes y la dirección, ¿no? De los surcos o en todo caso también de las medias. Entonces, efectivamente, viendo ese tipo de terreno, también se puede adoptar, utilizar los sifones tranquilamente. Lo único lo que se busca el sifón es siempre y cuando exista obstáculos o dificultad de hacer el paso del agua del canal hacia las parcelas. Entonces es una forma de aprovechar. Perfecto. Espero haber respondido a su pregunta. Correcto, Cristian. A ver, ¿alguien más que desea hacer alguna u otra pregunta? A ver, tenemos una más. Dice la siguiente pregunta. Buenos días. Disculpe, ¿a qué distancia es recomendable colocar las tomas laterales en un canal? Esta pregunta va para Juan, ¿no? Adelante, Juan. Sí, así es. O sea, no es recomendable cierta distancia, ¿no? O sea, en un proyecto lo puedes poner cada 500 metros. O sea, ¿qué pasa si cada 500 metros, o sea, no haya, es una determinada área, ¿no? O sea, va a estar que se podría decir por gusto. En este caso, se busca una eficiente o optimizar eso. Por ejemplo, si haya un determinado área, o sea, digamos de que haya unos 4 parcelas así, se puede poner una toma. Pero ahora, cada 200 metros también puede haber otra parcela que cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, puede ser unas 5 hectáreas y a esas pueden también ponerse una toma lateral. O sea, no es recomendable tanto poner a cada cierta distancia, sino que se evalúa, o sea, cuál es el área de un cierto sector para poder poner las tomas laterales, ¿no? O sea, esa es la pregunta, o sea, esa es la respuesta un poco más correcta. O sea, no podríamos decir de que, o sea, poner a una cierta distancia va a ser mejor que, o sea, evaluando lo que corresponde al área, ¿no? De un cierto sector de cultivo. O sea, eso es más recomendable ver de que tener una cierta distancia, ¿no? Eso espero poder haberle hecho comprender, ¿no? Correcto, Juan. Hablando de lo que es tomas laterales, ¿no? Yo tengo una pequeña duda, ¿no? Una, una pregunta que, bueno, a mí me parece que poder diferenciar un poquito lo que es tomas laterales y lo que viene a ser las compuertas, ¿no? ¿En qué caso utilizar tal vez una toma lateral y en qué caso utilizar una compuerta? No, si eso depende mucho de tal vez el sector que vas a regar o depende mucho del caudal del agua. De qué depende o en qué caso utilizamos eso, Juan? Ya, mira. Las compuertas básicamente se va a utilizar en cuanto a a las parcelas que están junto a los canales, pero, o sea, si ya vamos a usar como un subramal o como una toma lateral, o sea, ya se va a tener en cuenta la distancia a la profundidad que se quiere llegar, ¿no? Por ejemplo, digamos de que tengamos un terreno, digamos, no tan, o sea, cerca a lo que corresponde al canal principal, sino que este está alejado, digamos, unos 500 metros. En ese caso ya se opta por un ramal o un canal secundario o una toma lateral, ¿no? Ya a diferencia de que, o sea, si se encuentra el terreno al cercano a lo que son al canal principal, en ahí se pone una compuerta. O sea, ese es el criterio principalmente que se tiene en cuanto a lo que es el diseño de canales, ¿no? Ah, ok. Eso, muy buena la aclaración, Juan. Sí, gracias, no, gracias por la respuesta, porque siempre hay pequeñas dudas en cuanto a eso, ¿no? A ver, ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta?
Bien, creo Yo que... tengo una pregunta. Adelante, Ya. adelante, Anton. Hablaron acerca de las obras de arte, ¿no? El cual, bueno, mi pregunta más va dirigida a ¿cómo, o sea, cada qué tiempo es recomendable su mantenimiento, ¿no? De las obras de arte. Esa sería mi pregunta. Ya, en esto va a incluir varios factores, ya como les mencionábamos, ¿no? Uno va a ser lo que es la organización, ya sea de las comisiones, en este caso se puede hacer un mantenimiento general, ya tanto de las bocatomas, desarenador y asimismo del canal de conducción. Puede ser estas veces 2 veces al año, pero, o sea, ¿qué pasa si o principalmente las obras de arte son pequeñas? O sea, puede haber, por ejemplo, una imperfección o una fisura, digamos, en un acueducto, esta se debe, o sea, realizar el mantenimiento inmediatamente. Asimismo, también tal vez haya robo de las compuertas, estos se deben reemplazar inmediatamente para evitar pérdida de caudal, o también lo que son las inundaciones o etcétera, ¿no? Otros factores que pueden ser muy deficientes para lo que son el sistema de riego. O sea, esos factores van a influir tanto para realizar lo que es el mantenimiento de las obras de arte, ya que estas son consideradas obras pequeñas, ¿no? Ya, correcto, joven Zapayanay. Muchas gracias por la aclaración. Bien, creo que... Disculpa, Rodríguez. Sí, Bueno, dígame, para Cristian, acotar, ¿no? pregunta. Para acotar un poco más sobre cada qué tiempo se puede realizar el mantenimiento. Siempre va a estar, bueno, de mano, ¿no? Con la organización del padrón de usuarios y de la comisión. Y esto va a depender bastante pues de ese tipo de organización que realizan y como ya lo ha manifestado justamente Zapayanay. Asimismo, solo para quizás añadir un poco más acerca de esta reactivación económica, es que todo el tipo de mantenimiento se puede realizar y no solamente el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Si hay un mantenimiento o hay un defecto que se ha visto en algún tramo del canal, entonces la responsabilidad no va a caer directamente a los usuarios o a la comisión, sino que tranquilamente la comisión, ya que siempre estamos avalados de las instituciones, como en este caso de la o de ANA, entonces tranquilamente podamos hacer esa consulta y esa apelación, ¿no? De esto justamente lo que estaba mencionando del núcleo ejecutor. Entonces, con ello, yo creo que es una gran forma de ayuda y la que no deberíamos dejar de lado, al contrario, aprovechar, formar nuestro núcleo ejecutor. ¿Para qué? Para que pues ese presupuesto que se va a destinar hacia el mantenimiento ya sea pues asignado, ¿no? Y que nos puedan quizás una parte brindar lo que es inclusive más hasta el 90% nos menciona, ¿no? Por parte de esta reactivación económica. Entonces es importante esa formación y cada qué tiempo se hace o cómo es esa organización del núcleo ejecutor, efectivamente, va a partir casi por estos meses, ¿no? Es importante que la comisión, lo que ahora se acerca a lo que es esta institución del ALA y haga esa consulta, ¿no? La formación del núcleo ejecutor, pero tengo entendido que gran parte de Sicaya y todos los sectores ya cuentan con él, entonces es simplemente comunicarse, ¿no? Comunicarse con el núcleo ejecutor y asignar ese tipo de, por ejemplo, ¿no? Si en Sicaya hay un defecto, hacer ese registro, hacer esa evaluación y asignar una cierta cantidad de presupuesto. Entonces, ese documento que se realiza, hacer llegar al núcleo ejecutor. ¿Para qué? Para que el núcleo ejecutor, bueno, ¿no? Designa ese presupuesto. Solamente eso, Rodríguez, muchas gracias. Sí, Cristian, gracias. Interesante el aporte, ¿no? Y no nos olvidemos que la entidad competente para ver sobre lo que es el recurso del agua es el ANA, ¿no? Que es la Autoridad Nacional del Agua. Muy importante porque ellos también realizan ese tipo de capacitaciones ya un poquito más enfocado a lo que es la sostenibilidad, ¿no? De los recursos hídricos. Y también una recomendación de parte nuestra del Grupo de Ingeniería que así como formamos nuestros núcleos ejecutores, formamos nuestras juntas directivas, también podemos solicitar a esta entidad que nos brinde esas capacitaciones principalmente en lo que es
cómo manejar el recurso del agua, ¿no? Y bueno, de esa forma y estando aquí nosotros también, podríamos estar gustosos de apoyar en esos trámites, ¿no? Porque más que nada es de parte del presidente, ¿ya? De cada sector. Entonces, ahí vamos a estar en coordinación con nosotros, ¿no? De parte de lo que es el sector de Angasmayo, que comprende Sicayor Cotuna. Y creo que eso sería todo en cuanto a preguntas, ¿no? Más bien, me gustaría dar las gracias eh, a todos los integrantes del grupo Innova Ingeniería, dar gracias al nombre de la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Facultad de Ingeniería Civil y el grupo de estudiantes de proyección social Innova Ingeniería que están brindando estas capacitaciones, ¿no? En cuanto al cuidado, mantenimiento y limpieza de los canales abiertos, enfocados más que nada en el subsector hidráulico Angasmayo, ¿no? Como ya mencioné, que comprende los sectores de Sicaya y una parte también de Orcotuna, ¿no? Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por su atención y estamos para tal vez seguir brindando más capacitaciones posteriormente y nos gustaría que nos acompañen, ¿no? En esas capacitaciones que ya se vienen temas también mucho más importantes, el cual también vamos a proporcionar un manual, ¿no? Un manual de lo que es cuidado, mantenimiento y limpieza, ¿no? De los canales. Entonces, muchísimas gracias y no se olviden de seguirnos en las páginas, ¿no? De Facebook, de YouTube, que nos encontrarán como Innova Ingeniería, ¿no? Las diapositivas, los videos grabados van a estar ahí en nuestras redes sociales, en las plataformas, ¿no? Que las cuales estamos utilizando. También se los vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Y eso sería todo. Tengan un muy buen día y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima capacitación. Gracias.